Hablando de la epidemiología, yo quiero decir que la epidemiología es algo más que un 73% de adultos con sobrepeso o obesidad y algo más que la tercera parte de nuestros niños y adolescentes con el problema. ¿Por qué es algo más? Porque sigue siendo creciente a pesar de que la ENSANUD 2012 informa en una estabilidad en los niños en etapa escolar. Vemos que la población adulta sigue incrementando y en términos epidemiológicos un punto porcentual son cientos de miles de individuos que se adhieren, pero además cada vez más obesos o más severamente obesos, porque esas barras significan eso. Pero un dato alarmante cuando disecamos la ENSANUD 2006 fue, y quiero que guarden este dato porque es prevención primaria pura, cómo están en salud las mujeres que están gestando hoy a los nuevos mexicanos. Y cuando se encuentran en la década de los 20 a los 30, que es cuando más gestan, el 57% de ellos tienen un índice de masa corporal anormal. Algunas que se embarazan en 30 a 40, 74% tienen índice de masa corporal anormal. Y cuando hablamos de más de 40, de algunas que se llegan a embarazar, 82% con índice de masa corporal. Quiere decir que como pediatras sabemos hoy día que uno de los grupos más vulnerados por el problema de la obesidad es la mujer. Y la mujer en edad fértil. Y quiero que guarden el dato por lo que vamos a ver. La ENSANUD describe esta estabilidad. Del 2006 al 2012, algunas décimas que bajó la prevalencia de sobrepeso, obesidad en la etapa escolar. Pero vean a nuestras adolescentes, en franco crecimiento en cuestión de prevalencia. Y van a ser las que van a gestar. Pero lo más alarmante es el riesgo de sobrepeso que se está incrementando en la población de corta edad. Observen, la doctora Mercedes de Onís de la OMS dice cuál es la posibilidad para el 2020 de prevalencia de sobrepeso y obesidad en la población menor de 5 años, en una media aproximada de 10 a 11 por cada 100. Regresando a la lámina previa, vean los datos de riesgo en menores de 5 años según la ENSANUD 2012. Quiere decir que desde entonces, desde que estamos en 1988, ya había riesgo de sobrepeso y obesidad. Y hubo una latencia en ese dato que no se asentó en medidas reales de prevención. Esa población de 1988 comenzó a ser obesa para el 99. En el 99, que escribían talla baja, anemia, etcétera, señalaron en un punto, además estamos observando, y así lo pueden leer, que hay muchas mujeres en edad fértil con sobrepeso y obesidad. Cuando el asunto dio en 2006 el dato para adultas y para niños y adolescentes, comenzaron a aplicarse medidas. Y esas medidas hoy día nos vamos a dar cuenta por qué son tan difíciles de resolver el problema del sobrepeso y la obesidad. ¿Por qué? Porque es una circunstancia que está definida en una impronta. ¿Por qué está en el Banco Mundial y por qué está en la Secretaría de Salud y por qué está en todos los organismos? La prevalencia de sobrepeso, obesidad en las instituciones llega a ser hasta el 87% de los pacientes que atendemos. 87%. ¿Qué implicaciones tiene? Operar un paciente con obesidad no es lo mismo que operar un paciente sin obesidad. Atender influenza con obesidad no es lo mismo que influenza sin obesidad. El paciente infectado con obesidad sin obesidad, el paciente discapacitado con obesidad sin obesidad, el paciente, todos. La mujer gestante con obesidad, la que no tiene obesidad. El costo es sustantivamente caro. No traigo los datos, pero ustedes los pueden leer en la Estrategia Nacional, que quiero, la verdad, transmitirlo. Hay que leer la Estrategia Nacional para la Prevención y la Contención del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, que lidera la Subsecretaría de Prevención a través del doctor Pablo Curi, y que la Secretaría de Salud enarbola como algo muy importante. Simplemente pídanla así, Estrategia Nacional, y van a leer los datos de lo que le cuesta al público que no acude a las instituciones de salud, y van a observar lo que le cuesta, por ejemplo, al IMSS, en miles de millones de pesos. Un ejemplo, Perinato, que no es el prototipo de instituciones que atienden mujeres gestantes, atienden casos especiales.
Tan especial es que el 80% de sus embarazadas tienen sobrepeso o obesidad, entonces no es extraño que vivan esto, o diabetes gestacional, enfermedad hipertensiva del embarazo, y ahí se está gestando el nuevo ser. Y las implicaciones por estudios hechos en Reino Unido y en Australia son los riesgos para la diada en cuestión de que la mujer viva obesidad u obesidad grave, con implicaciones de diabetes, terminación en cesárea, en prematurez, aborto, muerte, y vean para los niños el riesgo de anomalías congénitas, el riesgo de peso bajo o peso alto, que esto quiero que también lo guarden porque sigue teniendo implicaciones de prevención primaria. También los niños y los adolescentes se ven afectados. Vean ustedes que hasta el 39% de los niños que atendemos en nuestras instituciones tienen sobrepeso y obesidad. Nosotros publicamos en noviembre del 2012 en esta revista México Social ¿qué hemos hecho? ¿Y qué es lo que hemos hecho? Que no entendimos que la transición se dio de tal forma que se afectaba sustantivamente la nutrición de nuestros pacientes peleando contra la desnutrición. Y no resolvimos la desnutrición y creamos esto. Mujeres gestantes en alto riesgo, niños que nacen potencialmente enfermos. En el Instituto Nacional de Pediatría, de los que recibimos, 38% tienen síndrome metabólico y 90% de los que nos mandan son enviados por diagnóstico de sospecha de síndrome metabólico, del cual se corroboran el 38%. Lo pueden leer aquí, cómo están nuestros niños, y no crean que solo está publicado ahí, también está publicado en revistas nacionales en todos los ámbitos, revistas para profesores, revistas para economistas, revistas para, por supuesto, médicos. Entonces esto nos lleva rumbo al colapso, porque créanme que es impactante el gasto y el impacto en economía que se genera. Pero ¿qué hay de los orígenes de la enfermedad? ¿Y por qué hay que saber los orígenes de la enfermedad? Porque si no sabemos los orígenes reales de la enfermedad en el ser humano, difícilmente vamos a poder asentar medidas puntuales de prevención, insisto, de carácter primario, que puedan romper el ciclo transgeneracional que hoy día es el problema del sobrepeso y la obesidad. Y todos sabemos que en la etapa postnatal siempre va a estar jugando el concepto de gasto energético positivo por falta de actividad física, por consumo excesivo de calorías o por las dos cosas. Pero poco nos hablan de los condicionantes prenatales, tanto pregestacionales como gestacionales, y quiero asentar ahí muchísimo la recomendación que la academia les quiere dar. ¿Qué pasa cuando existe una mujer gestante en condiciones de malnutrición? Y no estoy hablando de desnutrición, de malnutrición, porque además de ser obesas padecen de microdesnutriciones. Que el impacto que van a tener en la estructura y función de diferentes órganos, llámese riñón, hígado, páncreas, músculo, tejido graso, hueso, y en ejes funcionales como es el eje funcional que regula el apetito y la saciedad, van a hacer que se geste un ser humano que es susceptible de desarrollar tempranamente las enfermedades que hoy acaban con él mismo. El fenómeno de programación intrauterina, que le han llamado hoy programación metabólica temprana, tiene que ver con un estado nutricional anormal de la madre, y ya les dije cuántas mujeres mexicanas están gestando en condiciones de malnutrición, genera condiciones metabólicas que redundan en estrés oxidativo, que tiene incidencia directa en síntesis proteica, de tal forma que altera mecanismos funcionales que van a impactar directamente en un individuo que nace con cambios en metabolismo celular que lo predispone a obesidad, diabetes y síndrome metabólico. Pero además, el hecho de que tenga estrés oxidativo, hiperleptinemia, hiperinsulinemia, hace que estas condiciones de exceso de leptina e insulina que tiene la mujer gestante impacten directamente en la conformación del circuito del apetito y la saciedad, alterando funcionamiento del neuropéptido Y y la proiomelanocortina, y el individuo nace con una susceptibilidad a ser comelón, con hiperfagia y desarrollar esto. Es decir, el niño ya nace predispuesto, y si además le ponemos ese ambiente favorecedor de ganar peso,
pues esto rápidamente aparece. Y por eso no es extraño que la población de menor de 5 años esté ascendiendo rápidamente en su prevalencia de sobrepeso o obesidad. Se están centrando y se están armonizando de manera negativa los elementos que hacen que la población rápidamente gane peso. Y el niño, a diferencia del adulto, no solamente multiplica su número de células, las hincha. Es una susceptibilidad que tiene el niño en comparación con el adulto, que el adulto es más de hipertrofia que el niño, que hace hiperplasia e hipertrofia. Entonces, si el individuo se pone gordo en etapas tempranas de la vida y sigue gordo para llegar a la adolescencia, pues 90% de posibilidades que va a ser obeso. Entonces, ¿a quién le corresponde la salud del adulto? A los pediatras, a los médicos que atienden niños. Tienen que cuidar que esos niños no se pongan gordos, porque además, quitarles el problema, ustedes lo saben. ¿En dónde impacta? En la conformación, en la metilación del DNA y en la conformación de histonas. ¿Qué esto quiere decir? Una información genética que se ve vulnerada por las condiciones de malnutrición que tiene la madre, y en consecuencia ese bebé comienza a ser un perfil funcional anómalo. Que hagan lo que ustedes hagan, al bebé le va a costar trabajo. Después viene esta aportación muy interesante que quiero que guarden, porque estamos hablando constantemente de la mujer, porque además es altamente agredida por la prevalencia tan elevada que tiene. Y estos autores ofrecieron una aportación muy interesante, el fenotipo paterno. Y todos sabemos que el gameto masculino determina el género del ser humano, pero pocos recordamos que el gameto masculino determina la salud funcional y estructural de la placenta. Y esto tiene un impacto sustantivo en el macroambiente, de tal manera que si el padre que aporta su gameto determina una condición de mal estructura y mal salud de la placenta, se da lo que le llamamos la réplica intergeneracional de las enfermedades crónico-degenerativas. Es decir, estoy hablando de medicina de gametos, estoy hablando de medicina prenatal, de medicina pregestacional. Y la primera recomendación que les haríamos como academia es cuidar la salud nutricional de la población en edad fértil e informarles lo importante que va a ser para la salud de su bebé el hecho de que ellos gesten en la mejor condición posible nutricional. Y si no lo pueden hacer porque ya son individuos con sobrepeso, obesidad, o porque ya llegaron a su consultorio con una gestación y una mamita con sobrepeso, un papá que aportó su gameto con sobrepeso, cuidarla nutricionalmente de manera muy, muy apegada. Adicionalmente, investigaciones en el desarrollo de las preferencias gustativas tempranas han demostrado, son los estudios del doctor Busham y la doctora Julie Menela, de manera muy interesante, a través de tecnología muy bien asentada, que lo que come la madre va influyendo directamente en lo que es el contenido y el sabor del líquido amniótico. Y recuerden que el bebé está deglutiendo el líquido amniótico dentro de mamá. Y que también influye lo que come la madre para el sabor o los sabores de la leche materna. Y que influye muchísimo las primeras experiencias que tiene el individuo en términos de alimentación. Y que también van a influir aún y cuando no haya sido programado tempranamente los sabores en etapas más adelante. Y no es raro que los niños se adhieran. Esto tiene una importancia sustantiva también, porque lo que come la madre durante esta etapa y lo que come el bebé en sus primeras experiencias determinan una impronta en el núcleo accumbens, que es ese centro del hedonismo, el centro del placer, que hace que los niños hagan receptores de tipo cannabinoide para lo que han comido y hagan las preferencias. Entonces eso de que somos lo que comemos, lo pueden olvidar. Somos lo que comió nuestra madre. Y eso influye muchísimo en términos de prevención primaria. ¿Por qué? Porque además estudios de neuropsicoendocrinología del apetito y la saciedad han demostrado que las grasas saturadas y los azúcares refinados generan estas improntas, pero las grasas poliinsaturadas y los hidratos de carbono complejo, es decir, la dieta saludable, no la generan. Por eso nuestra especie está vulnerable en todo momento. Y entonces la obesidad tiene un concepto
más allá de la adiposis, más allá de solo grasa. Es un fenómeno de programación multifactorial continua de carácter transgeneracional, porque esto se va a replicar. Y ese bebé y esa bebita van a crecer, se van a engordar y va de nuevo el ciclo. Entonces hay que romperlo ¿cuándo? Antes de que se geste. Y si se gesta, hay que cuidar a la infancia desde antes de que nazca. También lo asentamos en esa publicación. Porque además ahí se gesta la obesidad, la diabetes, la hipertensión arterial, la enfermedad cardiovascular y algunos otros que les voy a decir y que se van a impresionar. Con medidas tan simples como promocionar lactancia. Lactancia de una mamá que esté alimentándose saludablemente, porque si no lo va a seguir programando. El concepto biológico que les damos en la caravana es esto: la obesidad es una enfermedad inflamatoria crónica recurrente caracterizada por el exceso de grasa y que tiene impacto sistémico. ¿Por qué? Porque después de 1994, cuando se supo que el adipocito, además de albergar grasa, de almacenar grasa, producía muchísimas sustancias, todas con impacto, entonces hoy hablamos del tejido adiposo, particularmente el visceral, como el órgano endocrino más importante de la economía. Tan importante que cada adipocito tiene un capilar, tan importante que tiene macrófagos, que tiene un estroma que nos explica por qué su alta funcionalidad, que tiene la capacidad de producir sustancias muy buenas y otras no tan buenas, y que el adipocito, además de guardar calorías en forma de grasa, tiene la capacidad de producir adiponectina. En condiciones de salud del adipocito, es decir, cuando contiene la grasa que debe de contener, produce adiponectina, una hormona que tiene funciones insulino-miméticas, que quiere decir que regula el metabolismo de los hidratos de carbono, que quiere decir que protege a nivel cardiovascular, que quiere decir que regula, en términos generales, el bienestar cardiometabólico del ser humano. Pero si el individuo enferma de adiposis, y entonces el adipocito, y particularmente el adipocito visceral, por eso medimos el perímetro abdominal como marcador de riesgo cardiometabólico, deja de producir adiponectina y produce todo esto, particularmente interleucina 1, interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa, el péptido inhibidor activador del plasminógeno tipo 1, angiotensinógeno, angiotensina, y todo esto nos habla de lo que va a ocurrir. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Todas estas complicaciones asociadas a la obesidad. ¿Por qué? Porque obesidad no es diabetes y enfermedad cardiovascular. La grasa visceral explica hígado graso, síndrome de apnea obstructiva de sueño, ovarios poliquísticos, osteoartrosis, pseudotumor cerebri, N cosas. Todas esas las tiene que ver por el hecho de que es un órgano multifuncional, la grasa visceral, enferma de adiposis. Eso todos lo debemos de recordar y no tenerle miedo. Esto es el síndrome cardiometabólico en esencia. Cuando nosotros tenemos obesidad visceral, obesidad central, que se libera factor de necrosis tumoral, citocinas proinflamatorias, ácidos grasos libres, se genera un bloqueo de la fosforilación del sustrato del receptor tipo 1 de insulina, es decir, es un bloqueo por receptor a la insulina dentro de la célula. Esto va a promover que no se active la fosfatidilinositol 3-inasa, una enzima que favorece por un lado a que se generen glucotransportadores, que son los que se van a translocar a la pared celular para recibir la molécula de glucosa y meterla a la mitocondria. Como hay un bloqueo, no se activa y no se activa. Pero si es endotelio, este bloqueo también incide para que la sintetasa del óxido nítrico del endotelio sea bloqueada y no se forme óxido nítrico. Y entonces tenemos disfunción endotelial. Ese es parte del síndrome cardiometabólico. Porque por otra ruta, que no está bloqueada, se mantiene la actividad de la sinasa de la proteína activadora de mitógeno, que en el endotelio produce endotelina 1A, moléculas de adhesión, ICAM, BECAM, que motivan reacción inflamatoria, crecimiento celular, mitogénesis hacia el endotelio, generando un estado de aterogénesis temprana y de inflamación de bajo grado. Esto, en esencia, es el síndrome cardiometabólico. Y que se rompe cuando bajamos perímetro abdominal, y que se rompe cuando damos metformina, etc. Entonces es muy importante que nosotros sepamos esa condición. Y ojalá que todo terminara en el hecho de tener resistencia a la insulina y riesgo cardiometabólico.
Pero el corolario de todo esto se llama estrés oxidativo. Estrés oxidativo. Y el estrés oxidativo, además de favorecer a que todo esto se dé, porque recuerden que esta formación de la placa de ateroma no se puede dar sin estrés oxidativo. ¿Qué es la placa de ateroma? La formación de células espumosas, que son las células espumosas, son macrófagos, que han ingerido grasas de baja densidad oxidadas, porque si no están oxidadas, no las degluten, no se forma la placa. Por eso es tan importante consumir omegas, porque es un antioxidante natural. Por eso es tan importante el ejercicio, porque es un antioxidante natural. Por eso es importante romper el tabaquismo y la hipertensión, porque son oxidantes. Entonces, ese tipo de elementos son los que son el corolario para que todos terminen con una enfermedad cardiometabólica que está acabando con la especie humana, y mientras cuesta muchísimo. Tanto que miren, la población frecuentemente padece síndrome metabólico, ¿sí? Y nos favorece el riesgo de infarto miocardio 2 a 3 veces y 5 veces el riesgo de diabetes mellitus. En adolescentes ya tenemos mucho síndrome metabólico en población abierta, pero si son obesos, olvídense, la mitad por lo menos. ¿Hay criterios para síndrome metabólico en niños y adolescentes? Sí. Precisemos adolescentes, porque la tendencia de la Federación Internacional de Diabetes es decir que existe a partir de los 10 años, y tenemos todas estas propuestas, estas más, pero quiero que se queden solamente con las propuestas que da la Federación Internacional de Diabetes, porque son criterios consensados, simples y útiles para detectar y prevenir casos nuevos de diabetes mellitus, enfermedad cardiovascular y muerte temprana, es decir, síndrome metabólico. Este consenso, que lo pueden encontrar en 2007, establece, y es lo que se ha internacionalizado, que menores de 10 años no es factible diagnosticar síndrome metabólico. De 10 a 16 años los criterios están claros sobre lo que es obesidad central, la cifra de triglicéridos, la cifra de lípidos de alta densidad, la cifra de tensión arterial y la cifra de glucosa. ¿Cómo se diagnostica metabólico? Obesidad central más 2 de los 4. El dato cardinal de síndrome metabólico asociado a obesidad requiere que haya obesidad central por el sustrato fisiopatológico que les acabo de describir. Más 2 de los 4 restantes: aumento de triglicéridos, descenso de HDL, aumento de la tensión arterial o aumento de la glucosa. Con eso ustedes diagnostican. ¿Por qué no se hace el diagnóstico en menores de 10 años? Les voy a decir cuál es mi punto de vista. Porque no había pediatras en ese consenso. Porque nosotros tenemos un alto porcentaje de niños que cumplen perfectamente los criterios de síndrome metabólico desde los 5 años de edad. Pero bueno, recomiendan, si tienen antecedentes de riesgo y encuentran ustedes alguna alteración, investíguenlo de manera periódica. Los han comparado con los de la Asociación Americana de Cardiología. Yo no veo sentido que estén con tantas cosas, por eso les sugiero que vayan a ese perfil. Y para medir obesidad central, ahí mismo van a encontrar esta referencia para conocer cuál es el perímetro abdominal en México-americanos. Pero más adelante se las vamos a poner todavía más simples. ¿Cuál es la necesidad de hacer diagnóstico de síndrome metabólico? De manera simple y aplicada a la clínica, detectar riesgo cardiometabólico temprano. Por esto, porque cada día en México tenemos más diabetes tipo 2, porque en obesidad severa, 1 de cada 4 tiene intolerancia a la glucosa, porque como les dije, 4% son diabéticos tipo 2, y simplemente deben de saber que el diabético tipo 2 en la pubertad no se presenta con las polis, es muy insidioso, que deben de buscarlo, porque estos pacientes se están escapando. Y lo peor es que cuando se diagnostican se comportan muy parecido a los adultos. No hay apego. Como no duele la diabetes, no se apegan. Y quítenle ustedes su perfil de vida a los chicos. Y esta es la máxima del doctor Paul Simen. Presumiblemente la primera generación de individuos en la especie humana que se va a morir antes que sus progenitores. El tamizaje recomendado es precisamente lo que les decía, particularmente para los menores de lo que serían los menores de 10 años esto, cuando no hay forma de los criterios,
estos detalles. ¿Quién no tiene aquí antecedentes de hipertensión o antecedentes de diabetes o antecedentes de dislipidemia? ¿Quién? Nadie. Nadie, a menos que estén muy jovencitos. No todo es diabetes. Enfermedad hepática grasa, primera causa de inflamación hepática en los niños y adolescentes. Si ustedes juntan hepatitis infecciosas, tóxicas, metabólicas, todas juntas, no llegan a esto. Búsquenlo, porque es subclínico. El único dato que pueden tener es que le duela el cuadrante superior derecho del abdomen. Pero si no le investigan encima, no lo van a diagnosticar. Y esto es resultado de estrés oxidativo. Primero resistencia a la insulina y después de estrés oxidativo. SAOS. Si tiene hígado graso, tiene SAOS, porque los dos conjuntan algo que se llama síndrome de grasa ectópica. El síndrome de grasa ectópica es que el adipocito tiene una capacidad de hipertrofia y de hiperplasia, se supera, y entonces la grasa se va donde pueda. Y se va primero al hígado y por razones que todavía no conocemos se va al músculo respiratorio y lo infiltra, los músculos de la pared de la faringe. Y por eso el gordito que tenemos al lado está jadeando y de pronto se duerme. Y se le junta como riesgo cardiovascular y entonces potencialmente se va a morir temprano. Esto nunca se mide. ¿Cuánto impacta desde el punto de vista psicosocial? E impacta muchísimo, como dice este estudio en Norteamérica, pero ahorita les vamos a mostrar cómo están los nuestros. De estos niños, todos los días, en su consultorio, no en la clínica de obesidad del Instituto Nacional de Pediatría, en su consultorio. Y los tienen que desnudar, porque después de ese cuellito, con datos de acantosis y en consecuencia de resistencia a la insulina, tiene un niño con una repercusión musculoesquelética pavorosa, con cambios corporales que hacen que por eso usen camiseta en la alberca. No quieren que les vean su cuerpecito. Y por eso decimos que sí hay síndrome metabólico en menores de 10 años, porque esta nena tiene 5 años y tiene los criterios de síndrome metabólico. Y no nos vamos a esperar para tratarla. O Ever, que tiene SAOS y él nos hizo paro respiratorio a los 11 años de edad, se la pasaba dormido frente a nosotros. Y fue gravísimo esa situación. Afortunadamente, dentro de lo malo, el paro lo hizo dentro de hospital. O las nenas, que 17% tienen síndrome de ovario poliquístico y que hay que investigarlo, porque comienza a tener mucho vello, porque comienza a tener mucho acné, porque comienza a tener trastornos menstruales, y pues aguacate es gordita y tiene todo eso, tienen ustedes síndrome de ovarios poliquísticos. Investigados así, les decía que el 80 y tantos % tienen sospecha de resistencia a la insulina, que es como nos llegan, 39% tienen síndrome metabólico, la cuarta parte hipertensión arterial, SAOS por polisomnografía, uno de cada 100, pero con manifestaciones respiratorias 4 de cada 10. Desórdenes menstruales 17%, cambios corporales sustantivos como los que vieron 33%, afectación ortopédica 24%, desórdenes psicosociales 44%. Todo eso tiene su paciente en potencia cuando ustedes lo interrogan y lo descubren. Y si le hacen esta bioquímica básica, que es la que hay que hacerle a todos los pacientes, glucosa, colesterol, triglicéridos, lípidos de alta densidad, ácido úrico como uno de los datos tempranos, más tempranos que tiene el síndrome metabólico, y enzimas hepáticas, vean la frecuencia con que van a encontrar esto. 1 de cada 5 con glucosa basal alterada, 1 de cada 2 con dislipidemia, 20 y tantos % con elevación de enzimas hepáticas. Este tipo de circunstancias deben hacer que ustedes a un niño obeso que va por faringitis, que va por conjuntivitis, que va por otitis, que va por diarrea, ok, pero aparte le vamos a pedir esto a su nenito para ver cómo está por dentro. ¿Cómo lo diagnostican? Simple. Índices antropométricos, signos vitales, exploración física completa y los estudios básicos. Esto es lo que incluye la caravana. Estas son las recomendaciones que estamos dando. Les estoy sintetizando lo que generalmente damos, ¿sí?, en 40 horas. Evaluación física, peso, talla, índice de masa corporal. Dificultad, ninguna. Perímetro abdominal. ¿Por qué el perímetro abdominal? Porque ahí está la grasa visceral, la que va a enfermar. Índice, cintura, talla. Ese es el dato. No tenemos las tablas, nos da flojera ir por las tablas. Índice, cintura, talla. Miden el perímetro abdominal, lo que les da lo dividen entre la estatura y si tiene .50 o más, tiene obesidad central. Ese es el criterio clínico simple.
Siempre signos vitales, porque ya les dijimos que la cuarta parte tienen hipertensión arterial. Y la exploración física completa, porque es como van a diagnosticar toda la patología que se asocia, y no solamente diabetes y enfermedad cardiovascular. Parámetros de referencia de los institutos nacionales de salud que se internacionalizaron, o los de la OMS que se internacionalizan cada vez más. Cualquiera de ellos tienen que utilizar. En el instituto utilizamos los primeros bajo estos criterios. El niño que tiene índice de masa corporal por debajo de 85 es considerado normal, pero si me permiten, de acuerdo con el consenso de la Academia Mexicana de Pediatría, deben estar por debajo de las 75, porque en los mismos datos que dieron en Norteamérica, de las 75 al 85 no es considerado normal, es considerado de alto riesgo de sobrepeso. Y cuando ustedes los ubican ahí ya se ven llenitos de grasa en el tronco. Del 85 a la 95, ustedes pueden decir que tiene sobrepeso, y arriba de la 95 obesidad. Y acá en el consenso de la Academia Mexicana de Pediatría, arriba de la 97 es obesidad grave. Y esto tiene implicaciones de comorbilidad. Ahora, me gustaría a ustedes decirles mi opinión. Decir sobrepeso o obesidad es una forma de echar a perder las cosas. Sobrepeso o obesidad, si fuera un punto de corte, sobrepeso no tiene comorbilidad, se vale. Y obesidad tiene comorbilidad, se vale. Pero hay niños con sobrepeso que tienen comorbilidad y hay niños con obesidad que no la tienen. Y cuando le decimos a los individuos, ¿tiene sobrepeso, no obesidad? Pues no hay bronca. Pero hay adiposis. Y si el sobrepeso es expensas de grasa visceral, ese puede estar más enfermo que aquel que tiene índice de masa corporal en obesidad, pero no tiene tanta panza. Entonces es muy importante para nosotros tener este elemento. ¿Cómo la diagnosticamos? Es bien fácil. Por pura prevalencia, 95% tienen obesidad exógena o nutricional, 5% es endógena u orgánica. Y ese 5% está conformado 4% por síndromes dismórficos, que los ve uno y dice, tiene este síndrome, y 1%, uno de cada 100 de los pacientes que ven, esto es general, para niños y para adultos, uno de cada 100 tiene un problema de carácter endocrino. Entonces eso de pedirles hormonas tiroideas, cortisol, son ganas de gastar. ¿Cómo los diagnosticamos en pediatría? Fenotipo. Si al niño lo ven normal, más allá de su obesidad, primer dato de ser exógena. Si además de ser normal, tiene una talla normal o elevada, exógena. Y si además tiene una maduración ósea acelerada o normal, exógena. Pero si su niño tiene fenotipo aparentemente normal, pero la talla es baja, cuidado. Sobre todo si tiene alteración de la edad ósea, porque podrían tener una endocrinopatía. Ahora, si el niño desde que llega le ven un fenotipo raro, es decir, es dismórfico, quítenle todo lo exógeno. Ese es un síndrome, que puede ir desde el síndrome de Down, que muchos son gorditos, Prader-Willi, Armstrong, Bardet-Biedl, todos esos los vemos. Afortunadamente son pocos. Lo triste es que estos ya comen como estos, entonces se vuelve mixto y les va muy mal. ¿Qué es lo que debemos de investigar en la historia clínica? Antecedentes familiares de riesgo, muy puntuales para el paciente obeso. Personales, peso al nacer. ¿Por qué? Porque pudo haber nacido programado. Tipo y cantidad de alimentación, frecuencia, intensidad, todo lo que ustedes ya saben, pero de manera muy intencionada. Para buscar posible comorbilidad, yo les digo en la caravana, con un dato, con una pregunta que ustedes hacen, pueden encontrar mucha patología. ¿Cuál será esa pregunta? ¿Quién me la dice aquí? Una pregunta de médico a paciente. Oye, ¿tienes esto? Y ustedes van a encontrar mucha de la patología del obeso. ¿Cuál se les ocurre, colegas? ¿Cuál? Si ustedes preguntan, ¿tienes dolor en alguna parte de tu cuerpo? Con eso van a sacar mucha patología. Si les dice dolor de cabeza, ¿qué pensamos? Hipertensión arterial, pseudotumor cerebri. Si les dice dolor abdominal, hígado graso. Si les dice dolor de rodillas, osteoartrosis. Si les dice dolor de plantas, tendinitis o fascitis plantar, etcétera, con un simple dato. Dolor menstrual, podríamos tener síndrome ovario poliquístico, con una sola, pero hay que ser intencionado para buscarlo. Y entonces esto es lo que hay que hacer de estudios básicos. Ya vieron ustedes que no hacemos gran ciencia. Y viene el cuento mayor, ¿cómo la vamos a tratar? Todo esto es lo que pueden usar para tratarla.
Esto es nuestra propuesta para tratar que hacemos en la caravana de la Academia Mexicana de Pediatría. Complicaciones asociadas con resistencia a la insulina y las no asociadas con resistencia a la insulina. Estilo de vida, edulcorantes no calóricos, farmacoterapia para complicaciones, cirugía bariátrica, nutrientes y fármacos antiobesidad. Y abajo de todo esto tenemos metformina, hipolipemiantes, ácido ursodesoxicólico, ácido linoleico conjugado, leucina, espirulina, vitaminas D, C, arginina, probióticos y todo lo que se requiere para ayudar a un paciente obeso. Y lo estamos utilizando y les voy a dar algunos datos. En el estilo de vida, estas son las oportunidades ya más sintetizadas, pero si nos vamos nosotros a estilo de vida, tenemos que hacer todo un trabajo. ¿Cuál es el mejor instrumento para hacer buen estilo de vida? Rapport. Y todos presumimos que van a nuestra consulta porque nos creen. Y después, sobre de eso, hay que tener estrategias de terapia cognitivo-conductual para modificar los hábitos del ser humano. Porque el estilo de vida no es nada más haz ejercicio y come saludable. Viene en los genes, se adquirió en la familia, se adquirió en la escuela, se adquirió en la sociedad. Es una cultura nuestro estilo de vida. ¿Y quién lo cambia? ¿Quién de aquí tiene un éxito mayor del 20% de sus pacientes con obesidad? Excelente, excelente. Ahí hay que ir a buscar qué es lo que hace para lograrlo. No me vaya a salir como mis alumnas de la Ibero, que tienen más del 50%, porque quienes van a su consulta son ejecutivos que quieren lucir bien. Esos llevan la intención. Esos llevan la intención y con la intención se resuelve todo. Hay que trabajar a los que no quieren, pero qué bueno que tiene usted ese éxito. Y esta terapia cognitivo-conductual nos permite evaluar contextos, identificar recursos, obstáculos, promover confianza, seguridad, involucrar al individuo y a su familia, llevarlos de la precontemplación a la realidad, que es contemplar y comenzarlos a enseñar a que se decidan, se dispongan, se disciplinen, disfruten y dependan del nuevo cambio que les estamos generando. Promover el consumo de agua, porque 20% de las calorías que consume el mexicano proceden de bebidas endulzadas, según el Instituto de Salud Pública. Entonces, si quitamos bebidas endulzadas, quitan 20% de calorías. Tanto que miren, agua en primer lugar en la escala de bebidas saludables. Bebidas no calóricas con edulcorantes artificiales encima de jugos. Ahorita que el maestro Flores Huerta dijo jugo, un vaso chico, nosotros nuestra propuesta, y miren que hay contradicción ahí, por eso lo dice él y por eso nos peleamos. Afortunadamente terminamos siempre como amigos. Nosotros no permitimos jugos los primeros 3 años de la vida. Y las normas oficiales dicen jugos de preferencia naturales y también es deseable agua. Textual, la pueden revisar, la que quieran, las del 2005 o la de mayo de 2012. Entonces estamos incidiendo para que consuman galletas, consuman jugos en la norma oficial. Entonces nosotros tenemos en nuestro esquema, que es una recomendación y que vamos a dar al final, cómo se deben de manejar. Edulcorantes no calóricos. Nuestra encuesta nos dice que muy pocos saben de edulcorantes no calóricos. Y eso es muy lastimoso porque a veces no sabemos y no recomendamos. Y a veces sin saber recomendamos o no recomendamos. Entonces eso es muy peligroso y tenemos edulcorantes no calóricos que han autorizado la FAO-OMS, la EFSA en Europa, la FDA en Norteamérica y en COFEPRIS. Y de acuerdo con eso tenemos nosotros 5 artificiales y 1 natural. Y que como les dije podría representar todo esto. De manera simple tenemos edulcorantes que dan calorías, azúcar y fructosa, no calóricos, naturales como la stevia, no calóricos artificiales como sucralosa, aspartame, acesulfame, atame, sacarina. Todos están autorizados. Y todos los utilizamos, Si alguien le da el antiinflamatorio de Bayer a sus pacientes en suspensión, hay un edulcorante no calórico. Para empezar, si alguien de aquí toma Sprite, está tomando un edulcorante no calórico. Si alguien le da Nesquik a un niño, edulcorantes no calóricos, etcétera. Están en el mercado, ya cientos de productos los tienen. Esto es muy importante, recordar la homeostasis energética, lo que genera apetito y lo que genera saciedad. Si nosotros conocemos esto, podemos dar paso a nuestro pensamiento de lo que hoy día se está investigando en el Centro del Apetito y la Saciedad, que va a ser
potencialmente ayuda, no resolver el problema. Tenemos, ¿sí?, productos que medían a nivel central efectos para estimular o para inhibir, y estos se han vuelto blanco de investigación para buscar la píldora mágica. También tenemos periféricos, y hoy día, 2013, lo último que les puedo dar, agentes anorexigénicos de acción central, ¿sí?, que están autorizados por FDA para adultos a corto tiempo, no son invento, particularmente fentermina. Si vamos nosotros a los que tienen igual acción central, ¿sí?, tenemos locarcerina, que es el que se aprobó en junio de 2012 y que pronto vamos a tener. Hay que leerlo, no hay que prescribirlo sin leerlo. Tenemos Orlistat para mayores de 12 años, que tiene sus efectos, inhibiendo absorción de grasas, tiene sus riesgos. No lo prescriban si no lo leen. No lo prescriban si es dieta grasa, no grasa lo que tiene el paciente, porque además le van a alterar la absorción de vitaminas liposolubles. Esto es muy importante saberlo. Adolescentes y riesgo de malabsorción de vitaminas liposolubles, tengan precaución. Si lo van a dar, den vitaminas liposolubles, particularmente vitamina D. Drogas que afectan el control, ¿sí?, de carácter metabólico. Todas estas están en estudio, no aprobadas, la efedrina desapareció. Este es el último que apareció en julio de 2012, la asociación fentermina con topiramato, por su efecto inhibidor del GABA que tiene fentermina y por el efecto que tiene topiramato sobre termogeninas, las famosas UCPs que hacen que aumente la termogénesis. Ya está autorizado y seguro pronto lo vamos a tener aquí. Y hay opciones como la salga, la espirulina, que está siendo muy estudiada. Vean todo lo que le atribuyen, todo lo que puede regular metabolismo intermedio, salud cardiovascular, estrés oxidativo. Léanla, no la prescriban, sino la leen. Arsenal poco utilizado. En los niños piensan que no se puede utilizar, pero sí se puede utilizar todo esto. Metabólicos, metformina, vitamina C, D y E, por sus efectos antioxidantes, por su efecto multifuncional de la D, CLAV por 4 mecanismos de acción, omegas, aminoácidos de carácter de cadena ramificada, carnitina, en dislipidemias hipolipemiantes, en hipertensión IECAS, en enfermedad hepática grasa no alcohólica, ácido desoxicólico, metformina, etcétera. Todos los pueden utilizar porque nuestros niños están realmente enfermos. Y para que estén tranquilos y no crean que la clínica lo hace nada más porque sí, la revisión sistematizada con metformina, su uso en niños no diabéticos obesos y también en adolescentes, si ustedes ven, o más bien no ven, pero aquí dice, de los 6 años en adelante la pueden utilizar. Son revisiones sistemáticas, que se vale que las evalúen ustedes para saber que lo pueden utilizar y cómo se utilizan. CLA, que es un omega 6, los isómeros son muy importantes. Se sugiere fuertemente que ustedes, por favor, sepan qué isómeros van a usar. La vitamina D, la tercera pandemia, la insuficiencia de vitamina D. Si ustedes no conocen de vitamina D, más allá de que regula metabolismo de calcio y fósforo, se están perdiendo de que potencialmente se usa en esclerosis múltiple, se utiliza para prevenir cáncer, se utiliza para regular metabolismo de hidratos de carbono, se utiliza para prevenir cáncer mamario, cáncer de colon, cáncer prostático, etcétera, 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 etcétera. Omegas, que ya les dije, son cardioprotectores, la leucina, que previene sarcopenia, la carnitina, que es cardioprotector y termogénica, estos micronutrientes que son muy importantes. ¿Cuántos minutos me quedan, querido Julio César? ¿Ya? No queda ninguno. Y bueno, la nutrición molecular es muy importante. La relación genes-nutrientes, que han hecho hoy una revolución porque nos explican que los nutrimentos pueden aflorar negativamente genes, pero también pueden cohibir genes. Y a través de la nutrigenómica hoy día tenemos todo un mercado que incide directamente sobre la información genética para la síntesis proteica, para metabolitos y metabolismo de todos estos puntos que son proteínas que son incididas por nutrientes y que nos llevan al terreno de que la dieta, a través de la genómica, epigenómica, transcriptómica, proteómica y metabolómica, determinan el fenotipo. El CLA es un ejemplo muy interesante, pero quiero por favor decirles, sí, y déjenme, ya me pasé,
darles simplemente nuestras recomendaciones para no colgar más esto. Tenemos mucho que hacer. Estas tarjetas, todas ellas, incluyen las recomendaciones puntuales que tiene la academia para prevenir la obesidad en forma primaria y también secundaria y terciaria, toda la patología. Les voy a dar el correo al final, pero esto es pregestacional. ¿Qué se debe de hacer? Esto es gestacional. ¿Qué se debe de hacer? ¿Qué se debe hacer en la primera infancia? ¿Qué se debe hacer en la infancia, en la adolescencia y la adultez? Cada una de estas, aquí, nutrir saludablemente a la población de edad fértil, vigilar nutricionalmente a la embarazada, evitar peso alto, peso bajo en el bebé, evitar diabetes e hipertensión en la mujer gestante, lactancia materna, ablactación a partir de los 6 meses, excluyendo jugos y harinas expuestas como galletas, pan, etcétera. El 52-10, 5 porciones de frutas y verduras, 2 horas tiempo pantalla máximo, 1 hora de actividad física y 0 bebidas azucaradas. En la adolescencia, el 52-10 y cuidar los micronutrientes, vitamina D, calcio, hierro, zinc, selenio, y en los adultos, preservar su salud y prevenir un envejecimiento patológico.